Bendiciones con todos hermanos, que Dios les bendiga mucho. En esta ocasión vamos a leer un artículo sobre Tito 2.13, que en la Reina Valera de 1960 dice de esta manera: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a leer un artículo que habla sobre este versículo, y este artículo se llama La mejor traducción de la Biblia al español, concerniente a Tito 2.13. La pregunta que se hace en este artículo ¿es Jesucristo el gran Dios? La versión de la Biblia llamada Reina Valera Revisión, publicada en 1960, vierte de la siguiente manera Tito 2.13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo suele citarse como texto de prueba por aquellos que afirman que Jesucristo es Dios, y según se lee en esta y en otras versiones de la Biblia, pareciera que se le llama gran Dios y Salvador a Jesucristo. Sin embargo, hay otras traducciones de la Biblia en varios idiomas que vierten de manera distinta Tito 2.13. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras del año 1987 lo hace así: mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Acá vemos que en la Reina Valera solamente dice y Salvador, ¿no? Pero en este artículo, en esta traducción del Nuevo Mundo, pone la palabra del, para hacer una diferencia entre Dios y Jesucristo, que son dos personas diferentes. Entonces, en esta versión pone la palabra del. Pero ahora vamos a ver, notarán que esta versión Tito 2.13 distingue a Dios de Jesucristo, por lo tanto no se puede usar para probar que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. O sea, Tito 2.13, hermanos, no se puede usar para probar que Jesucristo es Dios. Habrá quienes rechacen esta traducción, argumentando que la traducción del Nuevo Mundo ha vertido tendenciosamente este versículo para acomodarlo a su enseñanza de los testigos de Jehová, sus publicadores, ya que estos no creen que Jesús sea el gran Dios, sino solo el Hijo unigénito y primogénito de Dios. Quienes hacen este tipo de acusaciones o no saben de lo que están hablando, entre paréntesis, la ignorancia es muy atrevida, o simplemente su objetivo no es otro que difamar a toda costa a los que han producido la traducción del Nuevo Mundo, los testigos cristianos de Jehová. A pesar de todo, la traducción de Tito 2.13 que ofrece la traducción del Nuevo Mundo es erudita, exacta y objetiva. Para probarlo, veamos cómo han traducido este mismo versículo, distinguiendo a Dios de Jesucristo como la traducción del Nuevo Mundo o otras versiones producidas y publicadas por personas que creen y enseñan el dogma de la Trinidad. Así que, hermanos, veamos algo interesante, que vamos a ver las Biblias de personas que creen en la Trinidad, pero en Tito 2.13 hacen una distinción de Dios y de Jesucristo. La Reina Valera hace ver que Jesucristo es Dios, pero en este caso, en esta versión que vamos a ver a continuación, hacen una distinción entre Dios y Jesucristo para que piensen que no se está hablando ahí que Jesucristo es Dios. Vamos a ver la Biblia del Peregrino y su revisión llamada la Biblia de nuestro pueblo del año 2006 traduce Tito 2.13 de la siguiente manera: esperando la promesa dichosa y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios ahí tenemos la palabra y de nuestro Salvador Jesucristo. La Reina Valera solamente dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pero aquí dice y de nuestro Salvador Jesucristo, haciendo una distinción de dos personas. Luis Alonso Choquel está considerado como uno de los más importantes eruditos bíblicos católicos de la segunda mitad del siglo XX, y la revisión de su obra La Biblia de nuestro pueblo es ampliamente distribuida en la actualidad entre usuarios católicos. O sea, esta versión que estamos leyendo, La Biblia de nuestro pueblo, hecho por Luis Alonso Choquel, traduce Tito 2.13, hermanos, de esta manera y hace una distinción entre el Padre y Jesucristo. Veamos interesante porque este señor es católico y cree en la Trinidad, pero a pesar de eso, en esta Biblia se hace una distinción entre Dios y Jesucristo.
A Dios, cuando Dios se está refiriendo al Padre, y a Jesucristo no le llama Dios, sino Señor y Salvador. Así que, interesante esto, hermano. Ahora, claro, algún católico conservador es posible que diga, Schockel era un liberal, que impíamente se alejó de la traducción tradicionalmente católica de este versículo. Pero entonces veamos cómo tradujo Tito 2.13 la primera edición de la Nácar Colunga, que también es católica, publicado por la editorial católica Biblioteca de Autores Cristianos en Madrid en 1944. Esta fue la primera traducción católica al español, veamos interesante hermanos, desde los idiomas originales, autorizada por los obispos españoles. Vamos a ver cómo lo traduce. Dice, con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Vemos ahí que acá pone la preposición de y de, haciendo una distinción de Dios y de Jesucristo, que no es lo mismo. Entonces vemos la Nácar Colunga católica, pero pone una distinción entre esas dos personas. Aquí pueden ver la imagen del texto en Nácar Colunga, en la edición de 1944. Mire, esta es la Nácar Colunga, esta es la imagen, y vemos aquí que dice, ¿no? Con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Ante esta lectura, algún protestante o evangélico quizás aún diga, los eruditos católicos que mal han vertido la Biblia a lo largo de los años, que distintos a los traductores de confesión evangélica, que sí traducen bien Tito 2.13, señalando a Jesucristo como gran Dios y Salvador, como debe ser. O sea, algunos cristianos dirán, los católicos son los que han traducido mal la Biblia. Los cristianos, ¿no?, de confesión católica, que sí, o sea, que ellos dicen, ¿no?, los cristianos somos los que hemos traducido bien Tito 2.13, ¿no? Y que Tito 2.13 señala que Jesucristo es Dios, como debe ser. O sea, esto es lo que dicen aquellos cristianos, ¿no? Pero este crítico estaría demostrando que no conoce bien su propia historia. Fíjense cómo tradujo Tito 2.13 Pablo Besson en la edición de su Nuevo Testamento, publicada conjuntamente por las editoriales Bautistas, Palabra y Mundo Hispano en 1981. Hay dos ediciones anteriores de esta obra, publicada en 1919 y 1948. Veamos cómo traduce aquí Pablo Besson en su libro Nuevo Testamento. Aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y de, tenemos la palabra y de, en la Biblia de Pablo Besson, y de nuestro Salvador Jesucristo. Está haciendo una distinción, hermanos. Ahora, abajo pueden ver una foto de Tito 2.13 en la edición del Nuevo Testamento de Pablo Besson, publicado en 1948, que he tomado del sitio edicionesbiblicas.wordpress.com. Vemos aquí, este es Tito 2.13 en la versión de Pablo Besson. Entonces ahí vemos, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios, y pone entre paréntesis un asterisco, y de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, por cierto, vean la nota que añade Besson a Tito 2.13 en su edición del Nuevo Testamento de 1919 y que curiosamente no se incluyó en la de 1981. A ver, ¿cuál es la nota? ¿Cuál es la nota que puso Pablo Besson? Dice, mire hermanos, mire lo interesante que puso Pablo Besson en su nota en la Biblia de 1919, ¿no? En la Biblia de 1919, dice, este es un erudito, dice, no debe confundir al Dios grande y verdadero con Jesucristo. Ahí vemos lo que está diciendo este hombre, que no se debe confundir, ¿no?, al Dios grande y verdadero con Jesucristo, como lo hizo Atanasio de Comuni Essentia Patri, el Fili, la ausencia del artículo, como segunda Tesalonicenses 1.12, primera Timoteo 1.2, primera Timoteo 1.2, primera Timoteo 1.2, tenemos segunda de Timoteo 4.1, no autoriza la identificación del hombre
Jesucristo, Jesucristo con el Dios. Juan 17:3 dice, Jesús vendrá con la gloria de su Padre. Mateo 16:27. Así que sí, muy interesante, hermano, lo que dice este hombre. Que no se debe confundir, eso lo vamos a ver después, que dice que Jesús vendrá en la gloria de su Padre. Pero es interesante que Pablo dice que no se debe confundir al Dios grande y verdadero con Jesucristo. Así que cuando dice de la gloria del gran Dios, se está refiriendo al Padre, del gran Dios, se está refiriendo al Padre, y por eso pone la palabra de para distinguirlo de Jesucristo. Así que es interesante, hermanos. Ahora, Pablo Besson, misionero y pastor bautista, está considerado un gran erudito bíblico y es muy respetado en toda Latinoamérica por su labor pastoral y de defensa de las libertades civiles en Argentina. Sin embargo, distinguió a Dios de Jesucristo en Tito 2:13, igual que la traducción del Nuevo Mundo. Claro, siempre quedará algún evangélico muy fundamentalista que dirá, Besson no sabía lo que hacía, hay que volver a las primeras traducciones bíblicas de la Reforma Protestante. Bueno, veamos qué opina este último crítico de la manera como traduce Tito 2:13, la edición del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, publicada en el año 1556. Miren, hermanos, esta es la traducción del Nuevo Mundo de Juan Pérez de Pineda. Vamos a ver cómo lo dice acá, miren. Vamos acá, cómo dice. Dice, esperando, ¿no? En la segunda línea, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Acá también pone la palabra de, y desde el año 1556. Entonces, hermanos, vemos, esta edición se encuentra en un castellano muy antiguo y no se usó todavía la numeración de versículos. Claro, acá vemos que no hay versículos. En castellano actual leería, esto en el castellano actual ahorita moderno se leería de esta manera, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que se hace una distinción otra vez. Examinemos asimismo la lectura de Tito 2:13 que ofrece la traducción del Nuevo Testamento hecho por Francisco de Encinas y publicada en 1543. Así que, hermanos, estamos yendo a los años 1500 y este es el año 1543. Este Nuevo Testamento es el primero que se tradujo completo al castellano desde el griego. El primero, hermano, que se tradujo al castellano desde el griego por un erudito evangélico español que sufrió cárcel y persecución por su obra. Vamos a ver cómo lo traduce. Dice, a ver, acá, hermano, veamos cómo lo que dice acá. Dice, justamente y religiosamente, esperando aquel bienaventurado gozo de nuestra esperanza y la aparición de la gloria del grande Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Este es del año 1543. En castellano actual le diríamos así, y religiosamente esperando aquel bienaventurado gozo de nuestra esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Acá se está haciendo una distinción. Si después de examinar esas versiones, esos críticos, todavía no se convence de que Tito 2:13 puede traducirse correctamente de una manera que distingue claramente a Dios de Jesucristo, entonces es que probablemente nada les pueda convencer. Para mí, se hace realidad en ellos las características que Pablo describió en Tito en 1 Timoteo 6:4. En la Biblia de Dios habla hoy, dice, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir es en él como una enfermedad y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas. Como pueden comprobar objetivamente, muchas versiones producidas por traducciones trinitarios y publicadas por editoriales confesionales trinitarias traducen Tito 2:13 igual que la traducción del Nuevo Mundo, distinguiendo con claridad meridiana a Dios de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces se sigue criticando por parte de algunos la manera de verter este texto en la traducción del Nuevo Mundo? Saquen sus propias conclusiones, como
hecho ya. Así que hermanos, ahora vamos a ver, dice la razón académica por la que Tito 2.13 ha de traducirse como lo hacen la traducción del Nuevo Mundo, Choquel, Nácar Colunga de 1944, Besson y muchas otras en varios idiomas. Vamos a ver ahorita algunas estas razones académicas, pero antes quiero leerles unas fotos, ¿no? Bueno, estas son fotos de este señor. Son Biblias antiguas, hermano. Pablo, esta es la Biblia del 1944 de la Nácar Colunga, de lo que se ha citado. Esta es la Biblia, bueno, esta es la Nácar Colunga. Bueno, estas son fotos nada más. Bien, entonces vamos a ver aquí lo que dice Tito 2.13, su traducción literal y contextual y Granville Char. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. Pero antes, hermanos, vamos a ver. Ok, vamos a ver esto. Dice el contexto de Tito 2.13. En una entrada anterior hemos visto cómo Tito 2.13 es traducido de distintas maneras por varias versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Reina Valera de 1960 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tanto los usuarios de esta versión como los de otras que vierten este versículo de manera semejante lo usan para probar que la Biblia llama a Dios a Cristo. Veamos que la Biblia llama a Dios a Cristo. Sin embargo, como vimos también en la entrada anterior, es un hecho que autores, tanto de confesión católica como evangélica, han vertido este versículo de una manera que distingue claramente a Dios de Jesucristo. Asimismo, la traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura del año 1987 distingue a Dios de Jesucristo en Tito 2.13, vertiendo así este versículo. Dice, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. ¿Cuál sería la traducción más exacta? ¿La que ofrece Reina Valera o la traducción del Nuevo Mundo? Respecto a esta cuestión, el comentario bíblico Mundo Hispano afirma lo siguiente sobre Tito 2.13. La siguiente frase ha sido controversial y ha producido un debate tan generalizado que casi todos los comentaristas y expertos en la gramática griega lo discuten. Vamos a ver cuál es este. Este comentario está en lo cierto. La traducción de este versículo ha generado mucha polémica y controversia, y no es para menos, dado la importancia dogmática que tiene para los que afirman que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Es corriente que muchas personas que creen en el dogma de la Trinidad citen este versículo como si se tratase de una prueba irrefutable de que la Biblia llama a Jesucristo el gran Dios, cuando esto simple y llanamente no es verdad. No cuestiono, por supuesto, la libertad que tenemos de escoger la traducción de Tito 2.13 que más nos guste, pero se trata de una cuestión subjetiva, de elección personal. Son muchos, como dije arriba, los traductores de la Biblia que aún creyendo que Jesús es Dios, vierten este versículo distinguiendo a Dios de Jesucristo. Añadiré algunas citas más en este sentido. Una edición del Nuevo Testamento bilingüe con la versión estándar revisada y la versión latinoamericana publicada en 1953 incluye una traducción alternativa para ambas versiones en sus notas que distinguen a Dios de Jesucristo. Vamos a ver esto. A ver, vamos a ver qué dice aquí, hermanos. Dice, en las notas, ¿qué dice? En la nota dice, o del gran Dios y nuestro Salvador. En la nota B dice, bueno, en la nota es lo que nos interesa, ¿no? Donde dice, o del gran Dios, se puede leer también, dice, del gran Dios y nuestro Salvador. Y nuestro Salvador. En la otra versión dice,
o del gran Dios y nuestro Salvador, ¿no? Esta es la traducción de esto, lo que hemos leído. La Holy Bible, publicada en 1912 por la American Baptist Publication Society, traduce Tito 2.13 distinguiendo a Dios de Jesucristo. Vamos a ver cómo dice. Dice, ¿no? Dice, ahí tenemos, hermanos, dice la glory of the Greek cook and of our Savior. O sea, lo que está diciendo ahí, del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Se lo hace una distinción, y de nuestro, dice, y de nuestro Salvador. Entonces también la Biblia enfatizada por Joseph Brian Rotterdam, publicada en 1887, traduce Tito 2.13 distinguiendo a Dios de Jesucristo. Vamos a ver cómo dice. Dice, del gran Dios y nuestro Salvador Cristo Jesús. Hace una distinción. La Biblia Génova, publicada por los puritanos ingleses en 1560, distingue a Dios de Jesucristo en Tito 2.13. Dice, la gloria del poderoso Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, estamos viendo eso. Incluso la King James, publicada en 1611, distingue a Dios de Jesucristo en Tito 2.13. Veamos esto. La King James, que es la mejor Biblia en inglés para mí, bueno, dice, del gran Dios, vemos ahí que dice, ¿no? Of the Greek, del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Veamos también cómo traduce Tito 2.13 la edición del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, publicada en 1556. Ya hemos visto eso, ¿no? Cuando dice la manifestación de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador, En esta edición se encuentra en castellano muy antiguo y no se usó todavía la numeración de versículos. En castellano actual diría, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Examinemos asimismo la lectura de Tito 2.13 que ofrece la traducción del Nuevo Testamento hecha por Francisco de Encinas y publicada en 1543. Dice justamente y religiosamente, esperando aquel bienaventurado gozo de nuestra esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador. Entonces, hermanos, así dice nuestro Salvador. Para no alargarme en exceso, señalaré que también vierte en Tito 2.13, distinguiendo a Dios de Jesucristo, entre otras, las siguientes traducciones al inglés. ¿No? Esta es la King James. La King James traduce, distingue a Dios de Jesucristo. La American Standard Version, la BR Bible, esta Biblia Downey Reigns 1889, American Edition, International Standard Version, J.B. Phillips, New Testament, New American Bible Revision Edition, etc. O sea, todas estas versiones, hermanos, distinguen a Dios de Jesucristo. En español, además de las que cité en la entrada anterior, traduce distinguiendo a Dios de Jesucristo la Nueva Biblia Española y ofrecen esta traducción en una nota las versiones Dios habla hoy, ediciones de estudio, la Reina Valera revisión de 1995, edición de estudio y la Biblia traducción interconfesional. Obviamente, a pesar, insisto, de que estos traductores se suponen que creen y enseñan que Jesús es Dios, no han tenido en cuenta la llamada regla de Granville-Sharp a la hora de traducir Tito 2.13. Claro, hay una regla, hermano, de Granville-Sharp a la hora de traducir Tito 2.13. Llegamos a algo acerca de este personaje. Vamos a ver esto, hermanos. Granville-Sharp fue un funcionario del gobierno inglés que estudió griego de forma autodidacta. Nunca fue pastor, ni profesor de seminario, ni un académico bíblico, solo un teólogo aficionado. Publicó una obra en 1798 con el título de Remarks of the
use of the definitive article in the Greek text of the New Testament, containing many new proofs of the divinity of Christ from passages which are wrong translated in the Common English Version, que traducido al español sería comentarios sobre los usos del artículo definido en el texto griego del Nuevo Testamento, conteniendo muchas nuevas pruebas de la divinidad de Cristo, según los pasajes que son erróneamente traducidos en la versión común en inglés. Entonces, hermanos, como el mismo título de su opúsculo indica, él escribió para señalar los pasajes que a su criterio estaban mal traducidos en la versión común en inglés, que no es otra que la King James. Para ello, formuló este hombre, Gravin Sharp, formuló 6 reglas que a sus ojos eran aplicables a la traducción del griego al inglés para probar la divinidad de Cristo. Según una de sus reglas, la King James había vertido mal Tito 2:13. Admitió que la traducción que esta Biblia ofrecía era literal, pero añadió que no siempre la traducción literal era la que la mejor expresaba el sentido del texto griego, ¿no? Acá dice, eso es lo que dice aquí, ¿no? Está en inglés. Para él la mejor traducción era cuando dice la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, eso es para él. Es decir, según sus reglas, la King James debería haber traducido así Tito 2:13, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A lo largo de su libro, Char define vehementemente que Jesucristo es Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, contra unitarios, socinianos y otros. Su obra no es, por tanto, académica, sino apologética. Bueno, ese hombre está más perdido. Desde que se publicó esta obra hace más de 200 años, ha habido quienes han usado su regla para tratar de justificar una traducción trinitaria de Tito 2:13. Es curioso, sin embargo, que los mismos que aparece que han seguido su regla en Tito 2:13 la han pasado por alto en otros versículos. Por ejemplo, Gravin Sharp afirma que en la King James 2 Tesalonicenses 1:12 está muy mal traducido. No, en 1 Tesalonicenses 1:12. En español la King James lee así en 2 Tesalonicenses 1:12. Dice que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Así dice la King James. Pero basándose en su regla, Char propone la siguiente traducción, ¿no? En español sería que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Bueno, eso es lo que traduce el Señor. Entonces, según la regla de Gravin Sharp, en 2 Tesalonicenses 1:12, Jesucristo sería llamado nuestro Dios y Señor. Ahora, comparen cómo han traducido este versículo de 2 Tesalonicenses 1:12, una versión tan evangélica como la Biblia de las Américas. Dice, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Está haciendo una distinción. Vaya, pues los traductores de la Biblia de las Américas no le hicieron absolutamente ningún caso a Gravin Sharp. Aquí ver también la Biblia, ¿no? Esta Biblia NBLH, la Reina Valera 60, la Reina Valera 95, la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional, la Biblia Dios habla hoy, la traducción, lenguaje actual, etc. Todas estas versiones no le hicieron caso a este señor. Este señor decía que en este versículo de 2 Tesalonicenses 1:12 se le llama Jesús a Dios, pero en estas versiones no le hicieron caso a este señor, sino que lo tradujeron correctamente. Y hay más ejemplos como este en la obra de Char. Quizá en otra ocasión podemos examinar alguna más. En conclusión, hermanos, los traductores y académicos trinitarios siguen a Gravin Sharp donde y cuando les conviene. Así de claro. Se demuestra entonces que las reglas de Gravin Sharp no tienen absolutamente ningún valor académico. Pueden hallar más información sobre la regla de Gravin Sharp en las siguientes entradas de este blog. Bueno, entonces volviendo
a la mejor traducción de Tito 2:13, una cosa sí es verdad, que la traducción que ofrece la King James de este versículo es literal. Hasta un académico bíblico contemporáneo de confesión pentecostal y trinitaria como Gordon Fee afirma lo siguiente sobre la traducción literal de Tito 2:13. Vamos a ver cómo lo que dice, el texto dice literalmente, esperando la esperanza bienaventurada y aparición de la gloria de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Así dice literalmente, hermano. Por lo tanto, las versiones que distinguen a Dios de Jesucristo en Tito 2:13 son las más fieles a la literalidad del texto griego. Además, es adecuado al contexto y gramatical y semánticamente correcto añadir la preposición española de. Así es correcto agregar la preposición de, pues estas palabras, ¿no? Que es Salvador, que es Soteros, nosotros, Joutos, Jesús Cristo, se encuentran en caso genitivo en Tito 2:13. No existe en griego bíblico una preposición que signifique especialmente de. Son otras preposiciones las que a veces se traducen así en español y en otros idiomas modernos. También se inserta esta preposición según el contexto para reflejar el caso genitivo de los vocablos, como sucede en Tito 2:13. El incluir el artículo determinado también es adecuado al contexto, la gramática y la semántica, y facilita la comprensión del versículo. Así lo ha hecho, por cierto, la Biblia de las Américas en 2 Tesalonicenses 1:12, como podemos comprobar en párrafos anteriores. Si desean ver un examen interlineal de 2 Tesalonicenses 1:12 y una explicación más detallada de cierto uso del artículo en griego bíblico, vean la entrada de este blog titulado 2 Pedro 1:1, eso lo vamos a ver después. 2 Pedro 1:1, la tercera parte, su mejor traducción al español. De esta manera, hermanos, hay varias versiones que invierten de esta manera esta frase de Tito 2:13. Dice, ¿no? Del gran Dios y del Salvador nuestro Jesucristo. Así que es correcto poner la preposición de él. Hay variantes entre los manuscritos respecto al orden de las palabras Jesucristo. El texto maestro de Westcott y Hogg las coloca así, ¿no? Cristo Jesús. De aquí que ese sea el orden que presenta la traducción del Nuevo Mundo. Con respecto al significado correcto en Tito 1:4, la Reina Valera dice, queda muy clara la distinción entre Jesucristo y Dios. Claro, en Tito 1:4 la Reina Valera hace una distinción. Dice, a Tito verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. A esto se suma el sintagma que encontramos en Tito 2:13 y 14. En la Reina Valera de 1960 dice, se dio a sí mismo, énfasis mío, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Si analizamos esta frase de acuerdo al contexto bíblico, podemos comprobar que el sintagma se dio a sí mismo es aplicable solo a Jesucristo, no a Dios, claro. Cuando dice quien se dio a sí mismo, está hablando de Jesucristo, no está hablando del Padre, ¿no? Así, esta expresión también está incluida en 1 Timoteo 2:5 y 6, donde leemos énfasis mío, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, y está hablando aquí de Jesucristo hombre, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio se vio tiempo. Como vemos, este sintagma se aplica aquí solo a Jesucristo, tal como en Tito 2:14. En Gálatas 1:4 también enseña que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo, distinguiéndose de nuestro Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, hermanos, también en Gálatas 2:20 se repite la idea de la entrega redentora referida a Jesucristo. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por amor por nosotros, ofrenda y sacrificio
a Dios en olor fragante. Entonces, estamos viendo una distinción de dos personas, de Cristo y de Dios. Y en Juan 3:16 es Dios quien da a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, ¿conocen ustedes algún pasaje bíblico que afirme que Dios mismo se ha dado o se ha entregado? Les agradecería que me lo hiciesen saber. Por lo tanto, también el contexto bíblico apoya una traducción en la que se distingue a Dios de Jesucristo. Podemos afirmar objetivamente que la más exacta traducción de Tito 2:13 es aquella que distingue a Dios de Jesucristo, como la que le ofrece la traducción del Nuevo Mundo. Así que, hermanos, eso es todo. Bueno, eso es todo. Ya otro día estaremos hablando sobre este tema de la regla de Gramir-Char, dificultades para su validez en griego koiné. Bueno, ese es otro tema, pero entonces, hermanos, la traducción más correcta de Tito 2:13 sería pues la traducción del Nuevo Mundo o otras versiones que distingan a Dios de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? La mejor traducción sería esta, hermanos. La traducción del Nuevo Mundo dice: mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador, cuando se hace una distinción de Dios y del Salvador nuestro Cristo Jesús. No, hay otras Biblias que también lo distinguen. Por ejemplo, tenemos la Biblia del peregrino, la Biblia de nuestro pueblo, esperando la promesa dichosa y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, no solamente es este, ¿no? Ya le hablé de otros pasajes. La Biblia católica en Nácar Colunga dice: con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, está demostrado que la mejor traducción es estas que distinguen a Dios de Jesucristo. Que Dios lo bendiga mucho, hermanos.